Para muchos es el símbolo general de la resistencia a la violencia de los años 50. Para otros fue un simple bandolero que empuñó las armas en 1949 y organizó la guerrilla liberal de los Llanos Orientales. Sea como sea, su objetivo era pelear y defender a su gente de los atropellos conservadores contra la población civil. La siguiente es la historia de Guadalupe Salcedo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. En el marco de lo que se consideraría el fin de los grupos de guerrillas del llano, fue asesinado el máximo líder en esa región conocido como Guadalupe Salcedo. El acontecimiento fue considerado por sus seguidores como uno de los magnicidios más atroces y representativos de la segunda mitad del siglo XX. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se interpuso entre el desarme, el proceso de pacificación y finalmente el asesinato de Salcedo, también conocido como el terror de los Llanos Orientales? ¿Fue quizá una traición por parte del gobierno? Existen infinidad de versiones en torno al tema. En este momento, la prensa se dedicó a publicar una teoría. El fiscal Eduardo Umaña Mendoza, quien investigó este caso, decía otra cosa. Los historiadores después dijeron otra, pero al final, de una manera directa o indirecta, todas coincidían con que lo más seguro era que la mano negra del Estado hubiera sido la responsable de acabar con la vida de uno de los bandoleros liberales más icónicos del país. Su muerte nunca fue investigada con seriedad y jamás se conocieron los responsables materiales o intelectuales de este crimen. Conozcamos quién fue Guadalupe Salcedo y por qué aún hoy algunos recordamos sus hazañas. José Guadalupe Salcedo Hunda nació en la vereda Los Chorros de Tame, en el departamento de Arauca, en el año de 1924. Su padre fue un ganadero venezolano llamado Antonio Salcedo y su madre, Tomasa Hunda, oriunda de Orocué, en el departamento de Casanare. Salcedo se crió en Guariamena, una población ubicada entre Maní y Orocué. Estudió en Arauquita y trabajó en los hatos ganaderos, en donde aprendió las faenas en la llanura. Guadalupe Salcedo comenzó en el mundo criminal a los 25 años de edad, en el año de 1949. Debido a su templanza y decisión, fue ascendiendo poco a poco en la estructura insurgente y se dedicó a planear estrategias que permitieran acabar con el enemigo como fuera. En este caso, su blanco principal era el ejército, la policía y los conservadores en cabeza del entonces presidente Laureano Gómez. Fue el comandante más famoso de uno de los grupos de las guerrillas liberales que operaron en los llanos desde 1949 a 1953. Las versiones populares señalan que estas guerrillas nacieron con el propósito de defenderse del ataque de la violencia conservadora promovida y auspiciada por el gobierno de la época hacia los liberales, después de los sucesos del 9 de abril que culminaron con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y que destrabaron de cierta manera el conflicto latente que permanecía entre liberales y conservadores. Tuvo a su cargo a los combatientes más asiduos que, sin dudarlo dos veces, atacaban a quemarropa y daban golpes certeros que posteriormente quedarían en la memoria histórica de su pueblo, como por ejemplo la toma de Orocué, esta ejecutada en el departamento de Casanare, que le valió el apodo de capitán entre sus compañeros y el de el terror de los Llanos Orientales entre sus adversarios.
Para diversos historiadores, las guerrillas, en este caso la liberal de los Llanos Orientales, surgió como consecuencia de la violencia, atropellos, los sistemáticos abusos, torturas, detenciones ilegales, asesinatos selectivos y colectivos y hasta quema de poblaciones. La historia da cuenta de diversas violaciones a los derechos humanos protagonizados por parte de la policía, el Partido Conservador y los grupos paramilitares conservadores conocidos como los pájaros y chulavitas. Se dice que al principio el ejército se mantuvo al margen de la situación, pero cuando ya todo se volvió insostenible, cuando ya el desorden era incontrolable, entró el ejército directamente al casco urbano a atacar a los grupos irregulares. Los departamentos del Casanare, Arauca y Meta fueron unos de los más afectados por los hostigamientos de policías provenientes de la vereda Chulavita del municipio de Boavita en el departamento de Boyacá. Por eso pronto se les comenzó a conocer como chulavitas a los agentes conservadores que perseguían y atacaban a los liberales. Los Llanos Orientales eran tradicionalmente una región liberal, por eso recibieron sin piedad los designios de la persecución oficial. Se crearon estos grupos de resistencia y pretendían recibir apoyo económico especialmente del Partido Liberal Colombiano. Resulta que este partido no los auspició, pero eso no era motivo para detenerse. Buscaron y si les tocaba tocar las puertas de casa en casa lo hacían. Terminaron obteniendo donaciones de la gente del pueblo por la simpatía que despertaban y también recibieron apoyo de los ganaderos de la región. Sin embargo, no era suficiente. Guadalupe se volvió muy famoso después de ejecutar la emboscada del Turpial en el mes de junio de 1952. Exactamente en Orocué, en el departamento de Casanare, atacó por sorpresa el campo de aviación del ejército, asesinando a 15 soldados. Pocos días después, una columna de aproximadamente 150 insurgentes llaneros, al mando del comandante Alberto Hoyos, lugarteniente de Guadalupe Salcedo, cruzó el río Meta y se acercaron a Puerto López, específicamente al sector del Turpial, a orillas del río Meta. En este lugar, los bandoleros sorprendieron a una columna de 100 soldados que iban de regreso en 6 camiones a su base de Puerto López. Los guerrilleros no dudaron un instante en emboscar y atacar los 2 primeros vehículos, que cayeron rápidamente ante la emboscada improvisada. Cuando los demás soldados se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se bajaron de los 4 vehículos restantes e intentaron refugiarse, pero ya los adversarios los tenían cercados. Era demasiado tarde. Comenzó el combate y el primero en caer fue Alberto Hoyos, el lugarteniente y quien comandaba la operación. Recibió un tiro en la cara. Sus hombres, con más furia y llevados por el veneno de la venganza, acabaron con las trincheras enemigas, dejando a los uniformados sin salida y aniquilados. El saldo de esta masacre fue desastrosa. 2 oficiales, 12 suboficiales y 82 soldados fueron asesinados. Solo 4 uniformados salieron ilesos, lograron huir y avisar lo sucedido. Ante tanta infamia y con una gran sed de venganza y poder, Guadalupe Salcedo reunió a los comandantes de los grupos guerrilleros liberales de los Llanos, con quienes pretendía establecer lazos más estrechos. 42 comandantes asistieron. Entre ellos estaban Eduardo Franco Izaza, José Alvear Restrepo, Dúmar Aljure, los hermanos Fonseca, los hermanos Bautista, El Pote Rodríguez Colmenares, Marcos Achagua, Vitelio Castrillón, José Mogollón, entre otros. Durante esta reunión se promulgó la primera ley del llano, el 11 de septiembre de 1952.
suscrita por el Comando Guerrillero de los Llanos Orientales, y en la que reza que se debía organizar a la población civil, darle una organización militar a la resistencia y también la necesidad de planificar las actividades relacionadas con la producción en las zonas donde actuaban los frentes guerrilleros. La segunda ley del llano fue promulgada el 18 de junio de 1953 y en ella se plasma una especie de constitución de un estado independiente de facto en el llano. Todo parecía indicar que los llaneros necesitaban como fuera liberarse de la opresión oficial, por lo que pretendían crear una conmoción, o como lo llamaban, la Gran Revolución Nacional. Resulta que fue en este momento, con la existencia de un territorio independiente de facto en los llanos, y después de la Convención Nacional del Movimiento Guerrillero, en donde se empezó a conformar una propuesta política alternativa al bipartidismo, que llegó el golpe de Estado. Esto fue el 13 de junio de 1953 por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. Pretendía en ese momento, con esta acción, restaurar el orden de la nación. Se ordenó un cese al fuego unilateral a las Fuerzas Armadas y ofreció paz a los grupos insurgentes. Todo muy lindo en el papel, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Las guerrillas hicieron lo propio. El 22 de julio de 1953 ordenaron un cese de hostilidades. Los primeros días del mes de septiembre, Guadalupe Salcedo le presentó al ejército un pliego de peticiones con 24 puntos. El 15 de septiembre entregó las armas al general Alfredo Duarte Blum, uno de los hombres de confianza del presidente Rojas Pinilla, y firmó la paz con el gobierno nacional. Esta desmovilización le costó el desprestigio total con los demás comandantes guerrilleros, quienes lo señalaban de traidor a la causa guerrillera. Fue cuestionado constantemente por haber llegado hasta Monterrey Casanare con 300 de sus hombres, a quienes convenció e incitó a desistir sin antes haber negociado o exigido garantías claras por parte del gobierno nacional. El 13 de junio de 1954, 10 meses después del cese de hostilidades y el mismo día que se inauguraba la señal de televisión, el gobierno de Rojas Pinilla promulgó el decreto 1823 de 1954 que declaraba una amnistía para todos los delitos políticos cometidos antes del 1 de enero de 1954 como producto de la violencia bipartidista. Fueron indultadas todas las personas que después de esa fecha habían sido procesadas o condenadas por estos delitos. Fueron beneficiados con esta medida las guerrillas liberales, grupos paramilitares, miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. La discrecionalidad del indulto estaría a cargo del Tribunal Militar Superior mediante el decreto 2063 del 8 de julio de 1954. Con esta medida, por lo menos Guadalupe quedó satisfecho. Se sintió tranquilo y en paz. Por lo que pensó que era el momento de retirarse y dedicarse a vivir tranquilamente en un lugar acorde a sus nuevas necesidades. Por eso no dudó un instante en irse a vivir a su finca ubicada en Guariamena, en zona rural de Orocué, en el departamento de Casanare. Algunas versiones o teorías se tejen en torno a la decisión del grupo de hombres que en este tiempo decidieron dejar las armas. El gobierno les hizo promesas tentadoras. Tenían amenazas de ser arrasados si seguían combatiendo. Tenían limitación de armas y vestuario. Sufrían constantemente falta de coordinación con los demás frentes.
Vivían prácticamente en la miseria y además habían sido abandonados por parte de los directorios políticos que antes los apoyaban. Existe además una gran cantidad de artículos y libros acerca del porqué de la lucha guerrillera. El profesor Gerardo Molina asegura que fue un caso de legítima defensa. Eduardo Franco Izaza, uno de los desmovilizados, decía que se trataba de seguir la huella de los grandes caudillos populares, como por ejemplo Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliezer Gaitán, o como se encuentra en la obra Las guerrillas del llano, para hacer una revolución a nombre del Partido Liberal, porque los godos estaban empeñados en barrer de Colombia con todo un principio de organización y progreso de las masas. El proceso de acumulación capitalista, la apropiación de tierras del enemigo, argumentando razones políticas o hasta morales, la concentración de la propiedad de las tierras, la lucha por ocuparlas de campesinos necesitados por poder cultivarlas y para poder sobrevivir, los desplazamientos masivos, el bandolerismo social y político que, entre otras cosas, a veces era justificado con el único propósito de enriquecerse a costa de otros. El clericalismo, que era la participación por parte de la Iglesia en política y, en general, la represión oficial. Para algunos, el comunismo estuvo siempre detrás de esos ideales y desajuste social. Para otros, el capitalismo y su injusticia obligó al pueblo a adoptar pensamientos revolucionarios. Germán Guzmán, uno de los autores del libro La violencia en Colombia, mencionó que todos los colombianos eran responsables de la tragedia por acción u omisión, por haber participado directamente en ella o por la insensibilidad social o apatía. Orlando Fals Borda, otro de los autores de ese libro, señala a la clase dirigente como la responsable de incitar al pueblo a matarse entre sí, mientras ellos permanecían tranquilos en las ciudades. Alberto Ruiz Novoa, un general de los años 60 que quiso ser presidente, precisa que los responsables del desangre nacional fueron los políticos, especialmente los congresistas, no las Fuerzas Armadas. Esta etapa de la historia nacional se conoció como la violencia y se ubica en el año de 1946, que es cuando el Partido Conservador actuaba contra el liberalismo, que estaba dividido, y 1958, cuando el Frente Nacional había reemplazado la gestión castrense. Durante esta etapa, según estadísticas oficiales, murieron entre 100.000 y 200.000 personas. En el momento en que se comenzó a negociar con los grupos guerrilleros, el número de insurgentes se calculaba en unos 3.000, quienes estaban apoyados por otras 2.000 personas aproximadamente. Si se les preguntaba por qué estaban en combate, respondían para entregar el poder al pueblo gaitanista. Se cuenta que una vez desarrollado el proceso de desmovilización, los campesinos que habían estado en el monte combatiendo volvieron a sus tierras, esperanzados en las promesas del gobierno, pero las encontraron ocupadas por conservadores, quienes no pretendían restituírselas. Por el contrario, los expulsaron y amenazaron. Los amenazaron de muerte. Es decir, fueron de cierta manera engañados con falsas promesas. Se dice que una vez Rojas Pinilla ya no estaba en el poder, continuaban en Colombia 43 cuadrillas de bandoleros en plena actividad con casi 500 integrantes. Guadalupe Salcedo era percibido como un estratega militar, exponente de valor, hombre valiente y dedicado a las labores del campo y promotor de la humanización de la guerra en medio de tantos actos atroces que tuvo que presenciar o en su defecto cometer. Este hombre, aunque sin éxito claramente, fue el precursor del fin del conflicto en su tiempo. Pasaron 3 años y 26 días después de la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla.
exactamente el 6 de junio de 1957. Este día, en hechos confusos, fue asesinado Guadalupe Salcedo, cerca de la estación de bomberos del sur de Bogotá. Según el fiscal del caso, Eduardo Umaña Luna, quienes le dispararon fueron miembros de la Policía Nacional. Salcedo tenía un tiro en la mano izquierda, por lo que se podía simplemente concluir que había levantado los brazos para demostrar que no iba armado. Y de hecho dicen que no tenía armas. En ese momento estaba reunido con un grupo de amigos en el sector industrial de Bogotá, y fue ahí cuando llegaron integrantes de la fuerza pública y los rodearon. Salcedo se identificó con los uniformados y pidió que le respetaran su vida. Estaba muy temeroso porque ya varios desmovilizados que estaban en sus mismas condiciones habían sido asesinados en hechos confusos por las autoridades. Salió del lugar con los brazos en alto, con sus guardaespaldas. Las versiones aseguran que en ese preciso momento los policías comenzaron a dispararles a quemarropa y sin piedad. Guadalupe había sido traicionado por el establecimiento, por un Estado que le había prometido tranquilidad y una vida digna si se restablecía. El 9 de junio se desarrolló el sepelio a la 1:30 de la tarde, después de una misa en la iglesia Santa Ana de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. Más de 5.000 personas le dieron el último adiós al capitán llanero y con pañuelos blancos pedían justicia. Guadalupe Salcedo fue enterrado en San Pedro de Arimena, en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, con 2 de sus guardaespaldas. A la fecha no se sabe nada sobre los autores intelectuales del crimen de Guadalupe Salcedo, quien tuvo bajo su mando a miles de guerrilleros, quienes vieron ante sus ojos morir a su norte bajo su propia ley. Murió el líder y nació la leyenda. En las tierras de Salcedo permanece intacta su memoria. Los maniseños se enorgullecen de su comandante. Al oír su nombre, lo relacionan directamente con el legado revolucionario. Maní hoy cuenta con un barrio y un monumento en su memoria. En Arauca, Casanare y Meta se le percibe como un héroe y se le toma como ejemplo del llanero ideal, comprometido con sus principios hasta dar la vida por ellos. El dramaturgo Santiago García Pinzón escribió una obra de teatro llamada Guadalupe años 50, donde se relata el abandono de los líderes políticos a las guerrillas liberales de los llanos. Arnulfo Briceño compuso La Toma de Páez en homenaje a Guadalupe Salcedo. El polideportivo del municipio de Paratebueno en Cundinamarca se llama Guadalupe Salcedo y el Frente 10 de las FARC-EP se llamó Guadalupe Salcedo y operó en el departamento de Arauca. Hasta aquí esta historia. Gracias por llegar hasta el final y conocer la vida de Guadalupe Salcedo. Si les interesan estos videos, estos temas, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Compartan la información con sus conocidos o familiares y regálenme un like. Regálennos un like. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao, Lupita. A ver, vamos a despedir. Bye. Ella es un poco tímida con las cámaras. Mi niño.